Sí, 2, 3, ok. Antes de todo, nuestro hermano Carlos, él es el nuevo hermano que está sirviendo con nosotros en el sector de San Pedro de Santa Marianita. Para que ustedes lo conozcan, nosotros y nuestro sueño es seguir predicando el Evangelio en las comunidades donde el Señor nos ha permitido estar. Ahora queremos bendecir este tiempo, Él va a llevar la enseñanza, así que permita que el Espíritu Santo hable a su corazón para que Él pueda llevar el mensaje guiado por la presencia de Dios. Así que vamos a orar, permítame orar por Él y que el Señor lo use poderosamente. Querido Espíritu Santo, queremos agradecerte porque así como en la resurrección de Jesucristo estuviste ahí, también queremos que hoy uses a tu siervo Carlos. Que en esta mañana nosotros podamos, Señor, tener los oídos abiertos a tu voz, no al sonido, Padre, que ejerce nuestro alrededor, sino a tu voz, porque hoy quieres hablarnos. Hoy quiero bendecir, Padre, a tu siervo, a tu hijo, a tu instrumento, y úsalo, Padre, que cada uno de nosotros podamos ser edificados en tu palabra. Y Padre, que tu presencia, glorioso Espíritu Santo, sea derramada sobre él, el denuedo y la sabiduría, para que lo pueda hacer guiado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Dios le bendiga, amada iglesia. Amén. Jesús venció la muerte. No solamente venció la muerte, sino que también venció el pecado. Y no solamente venció la muerte y el pecado, sino también venció a Satanás. Cuando recordamos la resurrección, debemos tener presente que la resurrección de Cristo es la victoria sobre 3 temas o 3 asuntos: el pecado, la muerte y a Satanás, al diablo, ¿verdad? Bueno, y mientras cantábamos, estaban los niños orando por los niños, yo recordaba un canto que le enseñábamos a los niños alguna vez. No sé si se lo saben. Dios no está muerto, Él está vivo. ¿Sí lo saben? ¿No lo saben? Bueno, creo que también está en inglés. Hay algunos hermanos por acá que me dicen que saben inglés. Y creo que en inglés es God is not dead, He is life. God is not dead, He is life. O algo así. Dios no está muerto, Él está vivo. Yo quisiera hacerles en esta mañana una pregunta para comenzar. ¿Cómo reacciona usted frente a una noticia? ¿Cómo reacciona usted ante una noticia? Seguramente me va a decir, bueno, depende de la noticia, ¿cierto? Si la noticia es mala, ¿cómo reacciona? Con tristeza, con preocupación, con dolor, con lágrimas, no sé. Va a depender de la noticia a cómo será mi reacción o su reacción, ¿cierto? Pero si la noticia es muy buena, es buena porque hay noticias buenas, muy buenas y excelentes. ¿Cómo reaccionamos frente a una noticia buena? Bueno, nos sentimos bien, ¿verdad? Nos alegramos. Pero si la noticia es muy buena, creo que es doble la emoción o el sentimiento frente a esa noticia. Pero si la noticia es excelente, creo que nos volvemos como locos si queremos contarla a todo el mundo, ¿verdad que sí? Pregunto, la noticia de que Cristo resucitó, para usted que conoce a Jesús como su Salvador y Señor, ¿cree usted que es una noticia buena, muy buena o excelente? Y si es excelente,
¿No cree usted que vale la pena y merece que todos la conozcan? Amén. Amén. Dijimos al inicio que Jesús venció la muerte, el pecado y a Satanás. ¿Cuántos a nuestro alrededor se encuentran venciendo, queriendo o luchando con la muerte? Algunos están enfermos, desahuciados y están solo esperando ese momento. ¿Van a morir? Sí. ¿Oramos por ellos y mueren? Sí, puede ser, o pueden ser sanados. Pero también Dios los puede sanar, levantar. Y más importante que la muerte física es la muerte espiritual. Todos vamos a morir físicamente, pero Dios permita que no estemos muertos espiritualmente. El apóstol Pablo dijo allá en Efesios: Él os dio vida a vosotros cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Esa es una muerte espiritual. Jesús venció la muerte. Jesús venció el pecado. Levanten la mano aquí, ¿cuántos somos pecadores? Amén, qué sinceros. Ahora, ¿cuántos somos pecadores salvados por la gracia de Dios? Eso es buena noticia, excelente noticia. Que luchamos con el pecado. El pecado sigue allí porque tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, inclinada a hacer siempre lo malo. Pero Jesús venció el pecado. Jesús venció a Satanás. ¿Cuántas veces el león rugiente anda queriendo devorarlo y apartarlo, sacarlo del camino, matarlo? Porque el diablo te odia. El diablo te odia y quiere lo peor para tu vida. Jesús venció a Satanás, venció al diablo. Si nos agarramos de él, no hay diablo que pueda vencernos. Si nos agarramos de él, no hay pecado que pueda derribarnos. Si nos agarramos de él, aunque muramos físicamente, vamos a vivir eternamente. Porque Jesús es la resurrección y la vida. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí también va a ser resucitado en el día postrero. Vamos por favor al libro o al Evangelio de Lucas. Eso que acabamos de decir no estaba dentro de las notas, pero así sucede. En el libro de Lucas, vamos al capítulo 24. Yo he estado toda esta semana dándole, y qué lindo es cuando usted toma un pasaje de las Escrituras y está todos los días dándole, leyéndolo, y cada vez que lo lee sale algo nuevo, y usted dice: ya Señor, que no salga más porque estoy queriendo trazar algo, escribir algo, y si escribo mucho no me va a alcanzar el tiempo. Lucas, el capítulo 24, yo lo tengo en la versión Palabra de Dios, la palabra para todos, o PDT. Permítanme leerlo en esta versión. Y ya lo leyó el hermano Pascual en la versión NBI, voy a leerla en la versión PDT, Palabra de Dios para todos. Muy temprano el domingo en la mañana, y yo voy a hacer énfasis mientras leo en alguien o en algo. Póngale atención que al término de la lectura le voy a preguntar sobre qué o cuál es el énfasis de todo este pasaje. Escuche. Muy temprano el domingo en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que tapaba la entrada del sepulcro. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres no entendían lo que estaba pasando cuando de repente dos hombres vestidos con
ropa muy brillante, se aparecieron de pie junto a ellas. Las mujeres tenían mucho miedo y se postraron rostro en tierra. Los hombres les dijeron: ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Jesús no está aquí, ha resucitado. ¿No recuerdan lo que les dijo en Galilea? Les dijo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Verso 8. Entonces las mujeres recordaron las palabras de Jesús. Se fueron del sepulcro y les contaron todo a los 11 apóstoles y a los otros seguidores. Estas mujeres eran María Magdalena, Juana, María la mamá de Santiago y otras más. Cuando les contaron a los apóstoles lo que había pasado, no les creyeron porque les pareció que era un disparate. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió hacia el sepulcro, se agachó para ver adentro, pero solo vio la tela con la que habían envuelto el cuerpo. Luego se fue preguntándose qué había pasado. ¿Cuál es el énfasis de estos versículos leídos? Las mujeres. Si ustedes hacen un paneo general, podemos llegar a la conclusión que aquí hay más mujeres que hombres. En los clubes de niños los días jueves me he dado cuenta que van más mujeres que hombres. Parece ser que a Dios le plació que las primeras que sepan acerca de la resurrección o que reciban la bendición de esa excelente noticia de resurrección hayan sido las mujeres. Qué interesante. ¿Quién duerme más en su casa? ¿El hombre o la mujer? Sí, yo duermo más, mi esposa está más temprano que yo. Claro, yo me levanto en la madrugada, hago ahí un tiempo de búsqueda del Señor, pero otra vez me voy a dormir. Pero ella, una vez que se levantó a las 5, no se vuelve a levantar, no se vuelve a acostar. Nosotros sí, los hombres. Entonces parece que Dios dijo, entre el hombre y la mujer que yo creé, me parece que la mujer tiene más inclinación a levantarse temprano, tiene más inclinación a ser más agradecida, más devota, a ser más servidora que el hombre. Por tanto, esta excelente noticia de resurrección se la voy a confiar a las mujeres. Yo me preguntaba, pero ¿por qué no fue los apóstoles? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles cuando las mujeres ya se habían levantado para ir al sepulcro? Dormidos. Estaban durmiendo. Estaban escondidos, temerosos. No querían saber nada de Jesús. Su líder había muerto. Estaban sin esperanza. Ya aquí no hay nada más que hacer que dormir. Pero ellas tenían algo, querían hacer algo por el maestro, aun cuando ya estuviese muerto. Las mujeres. Yo observo aquí algunas cosas positivas de las mujeres. Pero antes de decirles las cosas positivas, permítanme decirles quiénes eran esas mujeres. Hemos resaltado las mujeres, pero ¿qué mujeres? ¿Cuáles mujeres? ¿Cómo se llamaban? Ahí está, dice la Biblia, María Magdalena. ¿Y quién fue María Magdalena? Una mujer que fue liberada de 7 demonios, de 7 espíritus. Fue liberada por Jesús de la esclavitud del infierno que tenía en su vida, porque era gobernada por espíritus malignos. Luego nos dice que estaba ahí Juana.
Juana, la esposa de Chuza. ¿Y quién es Chuza, hermano? Chuza era un mayordomo de Herodes Antipas, dice la Biblia. Y entonces yo me imagino a esta mujer casada con un mayordomo de un romano, el cual también era romano y tenía esa disciplina militar de levantarla a ella temprano, o ella se levantaba para atenderlo porque luego iba a tener problemas con Chuza. Y seguramente en algún momento se levantó tarde y ella dijo: Chuzo, me va a ir mal. Juana. La tercera mujer que menciona aquí la Biblia es María, madre de Santiago, esposa de Cleofas. Cleofas es en griego y dice Alfeo es en arameo. Es decir, una mujer que tenía hijos y tenía esposo. De Juana se nos dice solamente esposa de Chuza, no se nos dice si tenía hijos, seguramente sí. Pero 3 mujeres y otras más, dice la Biblia, que fueron al sepulcro. ¿Qué es lo positivo de estas mujeres? Bueno, si la una fue liberada de espíritus que atormentaban su alma, seguramente había gratitud en el corazón de ella. Eran mujeres que tenían una devoción muy especial por Jesús, que se habían entregado a Jesús, a servirle con todo lo que podían y con sus bienes. Eran mujeres que amaban sinceramente a Jesús, a pesar de toda la adversidad que había vivido. Eran mujeres valientes que testificaron muy temprano en la mañana, porque una vez que reciben la excelente noticia, van donde estaban los holgazanes apóstoles dormidos a despertarlos. Seguramente cuando usted lo despierta está en la mejor sueño y lo despiertan, usted no se levanta nada agradable, sino que me despierte, estoy dormido, ¿verdad? Por lo menos yo me disgusto cuando me despiertan, estoy dormido. Seguramente los apóstoles ahí dormidos se sintieron molestos por la molestia de la excelente noticia. Interesante. Valientes en testificar. Pero hay algo negativo en estas mujeres. Hay muchas cosas positivas, pero también hay algo negativo. Ahora, usted y yo, ¿tenemos cosas positivas, sí o no? Pero ¿tenemos cosas negativas, sí o no? También. ¿Y cuáles son más, las positivas o las negativas? Esperemos que sean más las positivas que las negativas. ¿Cuál es lo negativo de estas mujeres? La Biblia nos dice allí que ellas tenían falta de entendimiento. Tenían falta de entendimiento. Cuando se le aparecen estos 2 hombres con ropas resplandecientes, ellas tienen miedo. Se postraron rostro en tierra y seguramente temblaban al ver a esos ángeles, a esos hombres con ropa muy brillante. Y la pregunta que hacen estos ángeles es: ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive, al que está vivo? Jesús no está aquí, ha resucitado. ¿No recuerdan lo que les dijo en Galilea? ¿No recuerdan? Esto nos hace pensar que eran mujeres que como negativo tenían que se habían olvidado, les faltaba entendimiento, habían olvidado lo que el maestro había dicho. Quizás por servirlo mucho uno a veces se olvida lo que Jesús nos dice. A veces me ha pasado con mi esposa que le digo: mira, hazme una agüita de hoja de guayaba para la noche antes de dormir. Hojita de guayaba que por cierto aquí mi hermana me regala. Y ya me voy a dormir y me dice: uy, el agüita de guayaba, me olvidé, ¿te lo hago ahorita? No, ya estoy por dormir, deja nomás. Se olvidan.
Y estas mujeres se habían olvidado de que Jesús, por 3 ocasiones mínimo, les dijo que era necesario que Él muera, pero que iba a resucitar al tercer día. Podemos ser agradecidos con el Señor y olvidar lo que Él ha hecho. Podemos ser muy serviciales o servir mucho al Señor o amarle, sin embargo, olvidar algo que Él ha dicho, lo que le pasó a estas mujeres. Estos 2 hombres con ropas resplandecientes, que nos habla el verso 4 al 7, eran mensajeros enviados por parte de Dios. ¿Y qué es lo que hace un mensajero? Un mensajero lo que hace es dar el mensaje. ¿Y qué es más importante en esta ilustración o en este pasaje que estamos leyendo? ¿El mensajero o el mensaje? En el momento en que reciben el mensaje, a las mujeres les pareció más importante el mensajero, porque vieron a esos 2 hombres seguramente altos, con ropas resplandecientes, sintieron temor. ¡Wow! ¡Qué majestuosidad! Y se postraron rostro en tierra con miedo. En ese momentito, en un lapso, para ellas fue muy importante ese mensajero. Pero sobre el mensajero, cuando ya estaban en una actitud de recibir, porque miren, hermanos, cuando nosotros nos postramos, nos rendimos, es cuando estamos listos a recibir una palabra de Dios para nuestras vidas. Pero mientras nosotros no nos postramos, sino que estamos erguidos, estamos orgullosos, altivos, no recibimos de Dios una palabra. Cuando nos resistimos y ponemos una coraza y decimos, yo no necesito a Dios, por más palabra que se te dé, ningún cambio va a haber en tu vida. Pero cuando nos rendimos, nos postramos, lo que hicieron estas mujeres, estaban listas para recibir el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Fue un mensaje de llamada de atención. Fue un mensaje de llamada de atención. Veamos ahí en el verso 4. Las mujeres no entendían lo que estaban pasando, cuando de repente 2 hombres vestidos con ropa muy brillante se aparecieron de pie junto a ellas. Las mujeres tenían mucho miedo y se postraron rostro en tierra. Los hombres les dijeron, ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Jesús no está aquí, ha resucitado. ¿No recuerdan lo que les dijo en Galilea? Les dijo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. El mensaje era claro, el mensaje era excelente, el mensaje era más importante que el mensajero, y así debe ser siempre. El mensaje de la palabra de Dios siempre debe y deberá ser más importante que cualquier mensajero que dé ese mensaje. Porque solo así y solo ahí podemos dar gloria a Dios. Es verdaderamente que estamos dando la gloria a Dios. El mensaje les llama la atención. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Les está llamando la atención. Y en alguna manera como que están mal ustedes, buscando en los muertos a uno que ya está vivo. Como que medio sarcástico el mensaje también. Les llama la atención y como que se le burla o se le da un toque ahí como que, ¿qué les está pasando a ustedes? ¿Por qué? Eso sí es una locura, eso sí es un sinsentido, eso es algo vano e inútil, buscar entre los muertos al que está vivo. Claro, nosotros
humanos en este siglo XXI vamos al cementerio y vamos por las personas que están enterradas allí, que en vida fueron muy importantes para nosotros y tuvimos un afecto especial hacia ellas, ¿verdad que sí? Y vamos para el Día de los Difuntos y limpiamos la tumba, la pintamos, ponemos nuevas flores, echamos agüita a las flores, hacemos arreglar el... Lo digo porque mi papá y mi mamá, en ese orden, primero mi papá y luego mi mamá, ya pasaron a la presencia del Señor, gracias a Dios. Sin embargo, sigue siendo siempre ese sentimiento de ir a ese lugar en donde los vimos por última vez bajando en ese ataúd a hacerse polvo, ¿no? Porque la Biblia nos dice, el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero aquí Jesús, su cuerpo no vio corrupción, o sea, no se hizo polvo, no quedó en huesitos. Su cuerpo resucitó glorificado y obviamente venció la muerte, dejó el sudario allí ordenadito. ¿Cuántos cuando se levantan de sus camas dejan sus camas ordenadas? Yo no puedo salir del cuarto después que me levanto si no dejo tendidita la cama, bien ordenada, las zapatillitas bien una al lado de la otra, o sea, bien ordenado. Demasiado, creo. Jesús dejó todo en orden y estaba allí el sepulcro vacío donde lo habían puesto, no estaba el cuerpo, ya había resucitado. Y el mensaje es entonces una llamada de atención y un recorderis, porque les dice, ¿no recuerdan lo que Jesús les dijo? Que era necesario que Él sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Dónde está en la palabra eso que Jesús dijo? Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 16, verso 21. Mateo 16, verso 21. Ya no pregunto cuánto tiempo tienen, porque la última vez hermano Cirilo me dijo hasta la 1. Desde entonces, Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a los ancianos y de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Número 2, Marcos 8:31. Comenzó a declarar a sus discípulos, póngale atención a eso. Jesús le dijo a sus discípulos esto que los ángeles o los hombres con vestiduras resplandecientes estaban recordándole a estas mujeres. Marcos 8, 31 y 32. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Lucas 9:21. Lucas 9:21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ya Jesús había anunciado esto de aquí, pero las mujeres
lo habían olvidado. Entonces, aquí hay una llamada de atención importante en este mensaje y también una llamada de atención a que no olviden lo que Jesús dijo. Y les desafían con esta pregunta, estos hombres con ropas resplandecientes, a que abran su mente, a que abran su corazón a la posibilidad de vida más allá de la muerte. Pero otros personajes que participan en esta historia son los 11 apóstoles. Dice el verso 9 al 11, más otros seguidores. Y yo leí algunas veces tratando de ver qué de positivo hay en lo que dice acerca de los apóstoles. Dice la Biblia que las mujeres fueron y le contaron a los apóstoles lo que había pasado. ¿Creyeron los apóstoles esta noticia? ¿Esta excelente noticia? No. Dice la Biblia que no les creyeron porque les pareció que era un disparate. Ahora, aquí hay dos palabras interesantes que nos van a enseñar algo. La una es, creyeron y les pareció. A veces nosotros dejamos de creer porque nos parece que aquello como que no está correcto, no está bien. A veces decimos, bueno, me parece a mí que así debe ser. Y dejo a un lado la opinión de Dios y el parecer de Dios y sobrepongo mi parecer al parecer de Dios. Es decir, estoy diciendo, Dios, tú te equivocas, yo tengo la razón. A veces podemos caer en esa actitud. Y es la actitud que tenían aquí estos hombres. Estos hombres le dijeron, no le creyeron a este anuncio que le dieron las mujeres. Y aparte de que no creyeron, esa excelente noticia les pareció un disparate. Otras versiones acerca de este episodio, cuando dice que les pareció un disparate, dicen, les pareció algo sin sentido, les pareció algo loco. Es decir, que en otras palabras le estaban diciendo los apóstoles a estas mujeres, ustedes están locas. ¿Qué positivo tenían aquí los 11 apóstoles? Al no creer, al anteponer su parecer al hecho, a la realidad de la resurrección. No veo nada positivo. Lo único que veo es que estaban dormidos, timoratos, escondidos, asustados, arrepentidos o con remordimientos de haberse alejado del Maestro en su hora más crucial. Estaban seguramente ellos con remordimiento de haberlo dejado, de haberlo negado, de no haber estado allí con Él. Seguramente se sentían muy mal porque no mostraron gratitud al Señor, sino que lo dejaron. Estaban dormidos. Claro, cuando las mujeres llegan, los levantan, se molestan, entonces el juicio de ellos no estaba claro. Pero hay un hombre allí que es Pedro, que muestra algo de positivismo. Él dice, ¿será lo que dicen estas locas que es verdad? ¿O se lo imaginaron? ¿Será que lo que me dicen estas mujeres es razonable, es cierto? Es como que ahí hay una semilla de duda que lleva a la fe. Miren qué interesante, a veces hay semillas de dudas en nuestro corazón que Dios las lleve o las puede llevar hacia la fe. ¿Será?
Y tenían, yo digo, un 50% entre que creo y el otro 50% en que no creo. Había 50% de creencia y 50% de incredulidad. ¿Y acaso así no somos nosotros a veces? Que creemos de pronto al salir del culto, pero llegamos a la casa o en la semana, durante la semana algo pasa y como que eso que creímos ya no creemos. ¿Es que acaso debemos creer 50% o 100%? Pero aquí a Pedro yo lo veo como entre un 50 y 50, entre creer y no creer. Bueno, ustedes saben que de Tomás se sabe hoy en día ese dicho popular que es ver para creer. Pero en el reino de los cielos, primero hay que creer para ver. Pero aquí Pedro dijo, tal como Tomás lo dijo, si no viere los huequitos de los clavos en sus manos, en sus pies y en su costado, no cree. Si no veo, no creo, dijo Tomás. Aquí en la actitud de Pedro, aunque no lo dijo, su actitud, su conducta está diciendo algo parecido. ¿Será? ¿Creo o no creo? Iré a ver si creo. Y eso es lo que hizo este hombre. Corrió, dice la Biblia, y fue allí. Y vio exactamente lo que le habían dicho las mujeres. Pedro se levantó, corrió hacia el sepulcro, se agachó para ver adentro, pero solo vio la tela con la que habían envuelto el cuerpo de Jesús. ¿Vio? Pregunto yo, ¿creyó? En el camino parece que fue procesando, porque dice, luego se fue preguntándose qué había pasado. No creyó en el momento. Ah, es verdad, resucitó. No, porque esa bendición de esa excelente noticia la tuvieron las mujeres, no ninguno de los apóstoles. Holgazanes dormidos. Pero mientras iba caminando, luego de ver, se preguntaba, ¿qué habrá pasado? ¿Será verdad lo que dicen estas hermanitas locas? Le extraña la realidad. No se lo esperaba, a pesar de que Jesús le anunció algunas veces, como vimos, que Él resucitaría luego de morir y lo iba a hacer al tercer día. Pedro también olvidó o no puso atención a lo que Jesús había dicho. Miren qué interesante. Cuando no ponemos atención a la palabra de Dios, podemos ser deslizados a ser incrédulos. Dice la Biblia, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Cuando dejamos de oír la palabra de Dios, dejamos de creer. Nuestra fe se debilita cuando hacemos a un lado la palabra del Señor. Estos personajes entonces nos han enseñado algunas cosas positivas, algunas cosas negativas. Yo quiero resaltar por un momento la pregunta que hacen estos ángeles o estos hombres con ropas resplandecientes. ¿Por qué buscas? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y yo preguntaba, Señor, ¿tiene algún mensaje esta pregunta que los ángeles le hacen a estas mujeres? ¿Hay algo allí que quieres enseñarme respecto a esta pregunta? Y algunas reflexiones acerca de esta excelente noticia vinieron a mi corazón. ¿Existían razones para buscar entre los muertos al que vive? ¿Qué creen ustedes? ¿Existían razones para buscar, ir al sepulcro y buscar a Jesús si ya estaba vivo?
De verdad, hay algunas razones que me parecen que no son válidas, pero que sí las hay en este relato en cuanto a esta pregunta. Una de las razones por las cuales ellas fueron al sepulcro es porque ellas pensaban, bueno, no tengo ya más en quién creer o no tengo a quién más seguir. No me queda más que el sepulcro. Otra razón es, bueno, mi esperanza ha muerto, mi esperanza ha llegado a su fin. No me queda más que buscar entre los muertos. Otra razón puede ser, yendo al sepulcro, buscar entre los muertos alivio en algo mi dolor y mi pérdida. Sí, ellas estaban adoloridas, habían perdido a su rabí, a su maestro. Otra razón es que fueron a buscar entre los muertos para recordar lo vivido, para recordar el pasado. Creo que son razones no válidas, pero razones al fin y al cabo. Ya no había en quién más creer. La esperanza de Israel que ellos creyeron había muerto. Había llegado la esperanza a su fin. Sentían el dolor y la pérdida y querían recordar lo pasado. ¿No pasa así cuando muere un familiar nuestro? Recuerdo cuando mi papá, alguna vez allá en Paján, que se me salió una rueda de un carro, fue y en plena lluvia me ayudó y como sabía de mecánica y me ayudó a poner la rueda en ese carro y rodé de nuevo. Recordar el pasado, recordar lo vivido. ¿Cuántos de nosotros recordamos a alguien querido, a un ser querido, por algunas cosas vividas? Estas mujeres estaban así. Y estas preguntas creo que llevan encerrado a estas razones. ¿Ha sido usted defraudada o defraudado, desilusionada o desilusionado de alguna situación, de algún dolor, alguna pérdida, algún engaño? Y usted dice, ya no tengo, ya no creo más. ¿Ha escuchado, me imagino, alguna vez que dicen, ya no creo en los hombres? Usted se ríe, no sé por qué, pero el que se ríe de sus cositas ahí se acuerda. O los hombres, que también pueden haber sentido una desilusión, una decepción. Dicen, ya no creo en las mujeres, todas son iguales. La esperanza muere, no hay alivio para mi dolor. Recuerdo mi pasado y pienso, ¿por qué hice lo que hice? O alguna vez escuché que alguien dijo, ¿por qué no me casé con X y me casé con Y? ¿Por qué tuve que casarme con este o con esta? Si usted está casado o está casada, honre su estado de matrimonio. Honre a su cónyuge. Pero la pregunta aquí en base a ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Pregunto yo a esa pregunta. ¿Cuándo es que buscamos entre los muertos? ¿Cómo es o cuándo es que nosotros buscamos entre los muertos? Buscamos entre los muertos cuando somos incrédulos al mensaje de Dios que desafía nuestras certezas. Buscamos entre los muertos cuando no abandonamos nuestra antigua manera de vivir o nuestras antiguas creencias y no damos paso a una nueva creencia en la vida. El día viernes nos tocó regresar desde Manta a San Pedro, donde vivimos, por la gracia de Dios. Y tuvimos un buen trecho que ir despacitos
porque iba adelante algunas personas caminando con una cruz al hombro, con un Cristo ahí en una cruz, todos en silencio. La creencia de que cargando la cruz, cargando una cruz física con un Cristo o una imagen allí, es devoción o es fe o es no sé qué, es una creencia. Y seguimos buscando entre los muertos al que vive. Cuando dejamos a Jesús en el pasado y no lo vivimos en el presente, buscamos entre los muertos también. Cuando caemos en la trampa de buscar la vida en lugares equivocados, en cosas que son pasajeras o en lugares que están destinados a la muerte, ahí caemos en buscar entre los muertos al que vive. Cuando buscamos la felicidad en cosas que no son vida, como el poder, el dinero, la fama o el éxito terrenal, ahí estamos buscando entre los muertos al que vive. Poder, dinero, fama, éxito terrenal, cuando solo Cristo tiene la verdadera vida en abundancia. ¿Qué nos muestra esta noticia en la resurrección? Primero nos muestra que buscar la vida en las cosas del mundo solo nos llevará a una existencia efímera, pasajera y que no satisface. Buscar la vida en las cosas del mundo no satisfacen. Buscar la vida en cosas pasajeras, en cosas que no satisfacen, no es vivir, es solo existir. Yo les pregunto, ¿usted vive o usted existe? ¿Usted vive o usted existe? Existe cuando tiene un propósito, cuando está satisfecho de ese propósito de Dios en su vida. Y vive cuando solamente se levanta, come, duerme, se acuesta, se baña, vive. Pero no hay una existencia plena. Hay vida, pero no hay vida en abundancia. Solamente en Jesucristo hay vida en abundancia. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Debemos replantearnos nuestras prioridades. Debemos replantearnos nuestra búsqueda. No busque entre los muertos al que vive. Busque al que vive para que deje de ser muerto. Que la verdadera vida está en la conexión con Dios y en el amor entre nosotros, en el amor al prójimo. Esa es la verdadera vida. Esa es la existencia con propósito. Debemos asumir riesgos y no temer al cambio, porque a menudo la vida real está al otro lado de la incertidumbre. Repito, debemos asumir riesgos y no tener miedo o no temer al cambio, porque a menudo la vida real está al otro lado de la incertidumbre. ¿Les ha pasado alguna vez que ha estado viviendo en incertidumbre? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Y estamos ahí como ese, no me acuerdo, el Chavo creo que era. Sí lo hago. No lo hago. Sí lo hago. Hasta que tenemos una reprimenda de ¡hazlo! Ya, pero no te enojes. Yo testifico que tenía una vida en Guayaquil para largo, bien cómoda,
bien pagada, muy tranquila, con aire acondicionado todos los días, cerca de donde yo vivía, respetado, admirado, temido por estudiantes en la universidad. Pero asumí el riesgo, junto con mi esposa, de un cambio y dimos el salto al otro lado de la incertidumbre que en un momento ocasionó querer hacer ese cambio. Dimos el salto a un cambio que verdaderamente es un cambio. Ha sido un gran cambio. Es un gran cambio. Sigue siendo un gran cambio. Luchamos todavía con ese gran cambio. Que hemos sido tentados a volver no, sí, pero seguimos manteniéndonos en ese gran cambio que hemos dado, en ese cambio, ese salto al otro lado de la incertidumbre, porque creemos que hay vida real de parte de Dios, vida abundante de parte de Dios en ese gran cambio. Para concluir, la resurrección de Jesús muestra que a pesar de las sombras de la muerte, siempre hay luz y vida renovada en su amor. Y les voy a leer aquí unas líneas de un himno que hace alusión justo a lo que estamos conversando. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Resucitó, se levantó, Él vive. No busquéis más, no lloréis más, Él vive. A Satanás derrotó, a la muerte venció, al pecado venció, Él resucitó. Amén. Póngase por favor en pie. Cierre sus ojos y vamos a orar. Dios y Padre de toda gracia, que enviaste a tu Hijo único, unigénito, a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, mostrando así tu grande amor y misericordia, tú que eres rico en gracia, en misericordia y en amor. Y que no lo dejaste en la tumba, que murió en la cruz, que sufrió el oprobio, pero que al tercer día resucitó con poder y gloria. Tú que vives, Jesús, por todas las edades, tú que eres el Señor y el Salvador, tú que eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tú que vives por los siglos de los siglos, a ti damos la gloria y el honor y te agradecemos, Señor, porque un día te plació a ti mirarnos, escogernos, llamarnos, salvarnos y abrir camino para nuestras vidas y darnos el privilegio y la honra de ser siervos tuyos. Ayúdanos, oh Dios, a no buscar entre los muertos al que vive. Ayúdanos a buscar al que vive para vivir y a no volver a tener vida de muertos. Gracias por esa excelente noticia
de resurrección. Porque tú vives, nosotros vivimos. Gracias por haber vencido, Señor Jesucristo, al pecado, a Satanás y a la muerte. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea, aleluya, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Señor les bendiga, hermanos. Hermanos, Padre, bendigo tu presencia, Señor, y te bendigo, Espíritu Santo, en cada uno de ellos. Y queremos, ¿por qué no terminar con esa alabanza que decía? Yo invito al hermano Carlos otra vez. Vamos a cantar, cante si no se la sabe, para gratitud al Señor, mas al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. ¿Sí? No sé si A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. regálele un fuerte aplauso al que vive y reina para Aleluya. siempre. Gracias, gracias, gracias por la eternidad, Padre.
porque aunque muramos en esta tierra, viviremos para siempre en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia amada, y excelente semana. Bendiciones a cada uno de ustedes. Amén.